Hemos estado anunciando este tema y la verdad que uno no sabe ni cómo entrarle, por dónde sí, por dónde no, la gula. Ay, usted dirá, no, yo no, claro que sí, todos hemos pecado de gula, pero no solo de comida, sino de muchas otras cosas. Vamos a hablar con el psicólogo Javier Antonio Ramírez esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Hola, Pau. Contento de estar acá. Ay, ¿verdad? Es que como buen viernes te pega la buena vibra. Ah, esto es buenísimo, ¿verdad? Sí, ¿qué es la gula? Bueno, muchos dirán, hoy es viernes y... Hay que comer. Pues bueno, pues la gula muchos lo catalogan y de hecho la religión lo cataloga como un pecado capital. Así es. Pero la gula pues es el exceso de comer. Sí. Pero no solo es de comer, Pau, sino también tiene mucho que ver con el consumo de tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias. Teléfono, ay. Correcto, ajá, las adicciones sin necesidad de sustancia, ¿verdad? Las psicológicas o comportamentales cuando se hace en exceso. Claro. Entonces cuando hacemos algo en exceso y principalmente cuando va por medio de la boca, ¿verdad? Es cuando estamos hablando de gula. A mí me llama la atención que es un ciclo, ¿cierto? O sea, ¿por qué se da la gula? Porque me gusta y eso me da placer y entonces lógicamente lo voy a repetir, solo que en exceso porque voy a obviar lo que realmente tengo que enfrentar. Ahí hay muchas... Muchas. Hay muchos criterios, ¿verdad? Porque cuando hablamos de comida estamos hablando de recompensa. Sí. Y cuando hablamos de esa recompensa estamos dando gratificación. Por ejemplo, para el cumpleaños de alguien, ¿cómo lo gratificamos? Con un pastel. Su comida favorita y el claro. pastel, ¿verdad? Por Le preguntamos qué quiere y le damos mucho, ¿verdad? Le damos demasiado para que coma bastante. Papás ausentes. Sí. Una forma de gratificar a sus hijos o de hacer presencia ante ellos es Le compro darles lo que comida. Ajá, y principalmente este tipo de comida no es recomendable, ¿verdad? Sí. Por no mencionarla, ¿verdad? Chatarra. Comida chatarra. Entonces el niño y todo este tipo de comida tiene ciertos químicos que estimulan el cerebro y provocan la repetición. Claro. Entonces es allí donde ya viene el exceso de comida. Pero ojo, porque cuando hablamos de gula también tenemos que entender que es esta forma desmedida de comer. Cuando muchas veces no tenemos necesidad de la ingesta de comida, pero queremos más y queremos más y queremos más. Y allí se dan los atracones. Sí. Atracones de comida. Pero allá vienen los trastornos. Ajá. Allá entra el psicólogo en acción, ¿verdad? El trastorno espectro, ¿verdad? No se ve. ¿Por qué? Porque quiero más y busco formas para poder seguir comiendo. Como por ejemplo las chicas, ¿verdad? Y perdón que sea así directo, pero decir las chicas, principalmente las adolescentes, se sienten gorditas. Sí. Y muchas veces no están gordas. Entonces están buscando formas, usan laxantes o se provocan el vómito para evitar engordar y poder seguir comiendo. ¿Pero por qué están comiendo? Porque la comida les está creando una gratificación y un estímulo que a ellas las hace sentir bien, pero a la vez tienen ese trastorno disfórmico en su personalidad y quieren evitar comer. Entonces por eso es que ya vienen otros problemas asociados al exceso de la comida. Entonces nos damos cuenta que la gula, de pensar que ni existía en nuestra sociedad, está muy presente. Por eso lo marca, ¿verdad? Los pecados capitales, ¿verdad? Y un pecado capital es un defecto en el carácter y ese defecto de carácter pues se puede moldear. ¿Y cómo se puede moldear? Reconociendo que tenemos un problema. Claro. Reconociendo que estamos comiendo en exceso cuando muchas veces no tenemos necesidad de comer. ¿Podemos superar la gula? O sea, porque yo me refiero, de repente digo, bueno, ya voy a parar de comer, pero de repente lo voy a sustituir entonces con consumo de algo, porque siempre reemplazamos lo que estamos siendo adictos a algo, lo reemplazamos con otra cosa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la mayoría que deja de fumar dice entonces ahora se va a engordar, ¿verdad? Porque empiezan entonces a comer. ¿Se puede superar la gula? Es correcto. Sin enfermarse. Es correcto eso, Pau. Y totalmente, ¿verdad? Siempre que existe atracones o que existe dependencia o que ya se desarrolló la adicción como tal, ¿verdad? En este caso a la comida, es bien importante reconocer el problema y buscar ayuda profesional. Por ejemplo, hay nutricionistas especializados en problemas alimenticios. Claro. Y también hay profesionales que trabajan el trastorno por consumo de alimentos de forma excesiva, ¿verdad? Entonces, reconociendo esto, pues ya se utiliza la técnica cognitivo-conductual, cognitivo cerebro y conductual conducta, para evitar sustituir la adicción, para evitar sustituir la conducta que nos está provocando un daño. Porque al final, el comer mucho, pues muchas veces se relaciona a un autodaño.
estarse provocando daño a sí mismo, pero quiero evitar el daño a la vez. Entonces cuando vienen esos problemas, ¿verdad?, de provocarse el vómito, tomar laxantes, o evitar comer, o comer mucho, o comer en escondidas, o tener atracones nocturnos. Eso es bien importante también. En el día no como, para que vean que no como, pero en la noche yo me escondo y como de más, ¿verdad? Entonces tengo atracones. Ay, Javier, y es que este es un tema que se presta para muchos. O sea, realmente me pongo a pensar, bueno, entonces como padre, si yo estoy viendo esta situación en mis hijos, pues entonces ¿cómo lo puedo guiar? Porque obviamente como madre yo voy a estar feliz de verlo comer y de repente mi hijo, cómase esto que sobró también y, ay, su hermanita dejó el plato, cómaselo usted también y más bien lo embutimos de comida. Y de repente pensamos que eso es lo sano también. Es que es allí donde nos tenemos que informar y nos tenemos que informar siempre con información científica basada en la evidencia. Hoy por hoy, pues tenemos el acceso a las redes, tenemos que hacer el uso adecuado de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, para tener información científica y veraz. Sí. Evitar la falsa información y, padres, evitar creer que con darles mucho a nuestros hijos los estamos gratificando. Muchas veces le estamos provocando un daño, cuando verdaderamente nosotros tenemos que promover en nuestros hijos los hábitos alimenticios sanos, los estilos de vida saludable, la práctica de deportes, evitar el ocio. El ocio es bien importantísimo que lo identifiquen en los niños, niñas y adolescentes, porque el ocio es el principal factor de riesgo para el consumo, en este caso, de comida en exceso o de otras sustancias. Ve qué interesante. ¿Y cómo está la relación ahí? Porque nunca la había notado. En el tema de comer mucho, como dijimos al inicio, ¿verdad?, es querer llenar ese vacío existencial. Por supuesto. Víctor Frank dijo que el vacío existencial es la falta de sentido de vida. Y muchos niñas, muchos niños, muchos adolescentes tienen esa falta de sentido de vida. Padres ausentes, y cuando el padre está, pues les quieren gratificar, y los chicos, ¿qué es lo que piden? Sí. Inmediatamente esto, ¿verdad? O por el contrario, ¿verdad?, el consumo de cualquier tipo de sustancia con el objetivo de encontrar esa paz, esa felicidad, llenar esa ausencia, llenar esa carencia, llenar esa necesidad de afecto, o muchas veces ocurren otro tipo de violencia, ¿verdad? Violencia física, violencia psicológica o violencia sexual, y muchas veces pues se quiere llenar con comida o con el consumo de otras sustancias. Sí, lo hemos reconocido muchísimas veces, que siempre alguna situación emocional pues lógicamente nos lleva a superarla de manera gustosa, ¿verdad? Placentera. Pero sí, o sea, aquí no hay nada oculto. Lógicamente el que busca encuentra, como dice el dicho, y hay que encontrar pues esa estabilidad también para nuestros niños, para que no vayan a sufrir de estas secuelas. Ojo que también esto no es solo para niños, esto también lo sufren adultos, lo sufre absolutamente todas las personas. Javier, última recomendación para todos los que están en casa. Si usted se siente en algún momento con atracones, o que está comiendo en exceso sin necesidad de comer más, o come en escondidas, o se provoca el vómito, o toma laxantes, por favor busque ayuda. Lo importante es reconocer el problema. Busque ayuda profesional. Ahí, como dije al inicio, ¿verdad?, hay nutricionistas especializados en trastornos alimenticios, y también hay psicólogos que se especializan en este trastorno por consumo de alimentos. Y esa es la mejor manera de poder superar el problema y evitar otros problemas asociados al consumo excesivo de comida, como la obesidad, como la diabetes, y otras enfermedades que provoca el exceso de consumo de comida. Javier, ¿está tipificado el que el trastorno alimenticio sea para una generación? Es que siempre lo hemos relacionado con adolescentes, pero ¿está solo para ellos? No, no, de hecho, en el DSM-5, ¿verdad?, el manual de criterios diagnósticos, pues es general, ¿verdad? O sea, y esto es de generación tras generación, no es solo de ahora. Ahora, por el acceso a la tecnología, a la información, y muchas veces información falsa, es que nos damos cuenta de este tipo de problemas. Pero eso siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Por ejemplo, el ejemplo del exorcismo, ¿verdad?, de la película del exorcista, ¿verdad?, que primero creían de que la persona tenía problemas alimenticios, por eso era que entraba en delirios. Claro. ¿Verdad? Pues hay que ir descartando, ¿verdad? O sea, no es de ahora, eso es de siempre, que hay problemas de mucha comida o de poca comida. Sí, definitivamente siempre hay que buscar la razón, porque siempre estamos ocultando lo que realmente pasa. Hay siempre un problema, aunque pensemos que tenemos la familia perfecta, hay siempre un problema. Hasta la perfecta desde entonces tiene ¿cómo se llama?, la presión por tener esa apariencia de estar siempre perfecta, y también desencadena en algún tipo de problema. Bueno, Javier, muchísimas gracias, en serio, porque realmente siempre aprendemos temas muy interesantes que pensamos que no, a mi familia no, y que realmente cuando abrimos los ojos e investigamos un poco del tema, nos damos cuenta que a cualquiera le puede pasar. Es correcto eso, Pau, pero siempre tenemos que estar dispuestos
a reconocer, a aceptar que tenemos un problema, a aceptar la ayuda, a buscar la ayuda y poder practicar la ayuda, porque eso es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿verdad? Porque de nada nos sirve reconocer que tengo un problema, de nada me sirve aceptar la ayuda, pero si no practico la ayuda, entonces ya el problema sí ya es mucho más grande, ¿verdad? Con esto no quiere decir que no exista remedio para eso, claro que sí, pero hay que practicar la ayuda. Cuando recibimos la ayuda la tenemos que practicar y la debemos de practicar. Y padres, por favor, estemos más atentos de nuestros chicos. Las chicas hoy por hoy tienen este problema de que se ven gorditas y verdaderamente son etapas de la vida, ¿verdad? Y tenemos que evitar que ellas estén haciendo conductas de riesgo que pongan en riesgo su vida y la vida de los demás cuando están buscando esa identidad. Y esta identidad la están buscando por falta de autoestima. Y esa falta de autoestima no les permite tener autoconcepto. Entonces, estos tres principios son importantísimos en la vida, Pau. Identidad, autoestima y autoconcepto. Y esto nos va a poder permitir tener una vida sana y feliz. Sí, y eso, pues si ya vamos tarde, eso se inculca mucho en los primeros 7 años de vida. Si ya nos agarró tarde, pues entonces tenemos que estar ahí más pendientes todavía para poder reforzar todo lo que hizo falta en esa parte de autoestima, sobre todo para que ellas pues tengan esa percepción y puedan también lidiar con su entorno, que es bastante duro y que nosotros pues lógicamente no lo comprendemos porque estamos en etapas completamente distintas. Javier, muchísimas gracias, y realmente tenga también en cuenta la falsa información que hay en redes también, porque no todo lo que usted ve es cierto y hay que tener mucho cuidado con la información que también llega a las manos de nuestros hijos para poder hacerse daño, que está a la vuelta de un clic, sería yo, a la vuelta de la página, no, al paso de un clic. Bueno, momento de continuar con más de Nuestro Mundo. Gracias por venir.